de tesis doctoral, diseño de un controlador PID con sincronización óptima mediante el algoritmo de semillas de árboles para un sistema regular automático de voltaje. Corresponde al área de investigación de sistemas avanzados de control. De hecho, ya habíamos presentado anteriormente varios aspectos de este trabajo, de acuerdo a las directivas que he establecido. Bueno, una descripción de realidad problemática, de acuerdo a una estructura que nos hizo llegar, los párrafos correspondientes. ¿Podemos ir tal vez un poco más despacio? Como es ese proceso de validación para asignar las notas, y esta es una segunda, ¿no? Esta es una segunda evaluación. Como les había comentado, la primera estaba referida a toda la parte de formulación del problema. Esta segunda parte era el marco teórico y la tercera parte con la que concluimos el proyecto es la metodología. Entonces, aquí tenemos la descripción de la realidad problemática, ya lo hemos revisado. Sin embargo, me gustaría que tú informes respecto de todo lo que has desarrollado y con qué criterios has desarrollado esta descripción de la realidad problemática. Perfecto. Bueno, acá es el primero un preámbulo. Menciona que los sistemas reguladores automáticos de voltaje, conocidos como AVR en inglés, son componentes críticos en toda red eléctrica, ya que garantizan la estabilidad y calidad del suministro eléctrico ante fluctuaciones de carga, perturbaciones externas y fallas en procesos de generación, y también originadas por los usuarios, ¿no?, de la red eléctrica. Bueno, en este contexto, el control PID, que es un controlador clásico, que recibe esta denominación porque corresponde a las iniciales del proporcional integral derivativo, es, digamos, un algoritmo muy utilizado en la industria, digamos que tiene muchos estudios a lo largo de los años, y cada vez se sigue investigando más porque presenta algunas dificultades de ciertos tipos de sistemas, ¿no? Si bien esto funciona bien teóricamente, pero en la práctica tiene sus inconvenientes. Es una herramienta muy utilizada para mantener voltaje entre rangos operativos seguros. Su diseño adecuado no evita daños en equipos sensibles, ¿no? Bueno, también tiene que ver con la eficiencia energética y reducir costos de mantenimiento, ¿no? ¿Y cuál es el problema que tú identificas respecto a tu objeto de estudio? ¿Y cómo analizas esa situación problemática? ¿Formulas un árbol de problemas, un diagrama de Ishikawa, un diagrama de Pareto, o cómo es que trabajas? Claro, yo he elaborado acá un diagrama, vamos a ver si lo encuentro, anexo, ¿verdad? Un diagrama causa-efecto. Ishikawa. Diagrama de Ishikawa. Sí. A ver si puedo visualizar. ¿De acuerdo? Pues acá, mi objeto de estudio es el desempeño del sistema regulador automático de voltaje. Hay que haber mencionado algunas causas y consecuencias, ¿no? Por ejemplo, con una consecuencia típica es el deficiente suministro que redunda en una mala calidad de servicio eléctrico. Bueno, los equipos trabajan con una baja eficiencia ya que no trabajan en sus condiciones a las cuales han sido diseñados, y lo que origina la reducción de la vida útil de estos equipos, ¿no? Bueno, acá se mencionan las causas. Uno es el método, ¿no? El método, en este caso, es el algoritmo de optimización, ya que yo voy a buscar optimizar esos parámetros del PID buscando unos valores adecuados, ¿no?, para que me den una respuesta adecuada a mi sistema. Entonces, una de las principales es el algoritmo de optimización. Cuando debemos seleccionar un algoritmo, hay muchos algoritmos ya en la industria. Yo elegí un algoritmo de semillas de árboles, pero hay algoritmos genéticos, hay basados en redes neuronales, hay algoritmos matemáticos, ¿no?, basados en teoría de contorno lineal. Claro, corresponde un poco al objeto de estudio, ¿no?, y al rigor que tiene el marco metodológico. Exacto. Entonces, investigó varios métodos. Se estudió este método de semillas de árbol porque es un método, digamos, con pocos estudios que se han realizado, ¿no? Relativamente moderno, ¿no? Este método más o menos se creó el año 2015, luego hasta el 2020 no hubo ningún estudio prácticamente, hasta que el autor logró una mejora del algoritmo, ¿no? Prácticamente la mejora consiste en una mayor rapidez de convergencia, se llega a generar los valores óptimos en menos tiempo y hace que el algoritmo sea convergente en este caso, ¿no? Me llega a la solución en este caso busco una optimización, ¿no? Una optimización global, ¿no? Global. Hay algoritmos que tienen optimizaciones, digamos, parciales, ¿no? Para ser importante que vuelvas al proyecto en Word para ver cómo has ido enfocando las causas, las consecuencias y la alternativa de solución que tú presentas o las soluciones, porque de hecho hay un problema en relación al objeto de estudio y ese problema tiene que ser resuelto. ¿De acuerdo? Y tú tienes una propuesta para resolver. Ya, por ejemplo, acá menciona que la optimización de los parámetros del PID es un desafío recurrente en ingeniería y control. Eso lo indican diversos autores de artículos científicos. Hay métodos clásicos como Siegel-Nichols que tienen enfoques ya preestablecidos, pero básicamente tienen soluciones académicas, ¿no?, que en la práctica no han dado resultados. Se va buscando siempre nuevas alternativas, ¿no? Claro. Enfoques heurísticos o genéticos han demostrado ciertas limitaciones en problemas complejos no lineales, básicamente, ¿no? Ya que estos reguladores de voltaje son equipos que presentan muchas no linealidades, ¿no?, las cuales deben ser controladas adecuadamente, ¿no? Por esa razón se creyó relevante explorar los algoritmos innovadores, como este algoritmo de semillas de árboles, porque según los estudios prometen una mayor precisión y adaptabilidad a la sincronización de los parámetros, ¿no? Se han hecho muchos estudios actualmente, últimamente han incrementado los estudios de este algoritmo. En los últimos 5 años, digamos, se han visto incrementadas las investigaciones sobre este punto, ¿no?
Este algoritmo presentará mejoras técnicas, ¿no? Con respecto a otros estudios. Bueno, básicamente la idea es que esto ayude a mejorar el suministro de energía eléctrica y reduzca los costos en las infraestructuras, ¿no? Ya que los equipos ya se verán menos afectados por el deterioro, por el mal suministro de energía eléctrica, ¿no? Bueno, por acá menciono también, el principal problema radica en la sincronización adecuada de estos parámetros. Si bien cierto hay muchas técnicas, pero en algunos casos no llega al resultado esperado, ¿no? Lo que genera problemas de estabilidad de voltaje de salida, bueno, oscilaciones prolongadas y perturbaciones en las respuestas transitorias, ¿no? Por acá menciona, bueno, algunos escenarios que se pueden encontrar durante el trabajo de estos dispositivos. Existen sobreimpulsos elevados, digamos, del voltaje, ¿no? Lo cual se tiene que tratar de restablecer lo antes posible, ¿no? En el menor tiempo posible, ¿no? Porque no afecta a diversos componentes eléctricos del sistema, pueden ser transformadores, bancos de capacitores, etcétera, ¿no? O motores eléctricos que están conectados a la red eléctrica, o sistemas de iluminación. Bueno, la estabilización pueden ser prolongados, originando mayores costos en el usuario, ¿no? En la red eléctrica. Se busca sistemas que sean sensibles a los ruidos, no sean capaces de, digamos, trabajar en condiciones óptimas ante la presencia de ruidos que pueden ser originados en la red eléctrica. Bueno, entonces acá habla también de comprometen la calidad del servicio eléctrico, sino que también incrementan el riesgo de fallas en el sistema, ¿no? Pueden ser cortocircuitos o caídas de tensión o salir de servicio del sistema eléctrico, ¿no? Por acá, por ejemplo, se habla de un estudio, bueno, acá no mencionó la fuente, en un paper menciona que un mal ajuste provocó un 15% de interrupciones anuales, comparado con sistemas más avanzados, digamos, de optimización, ¿no? Entonces puede influenciar en realidad la mala sintonización del controlador en la red eléctrica, ¿no? Causando pérdidas tanto a la empresa que genera el servicio eléctrico como al usuario que consume la electricidad. Luego acá menciona de algunos métodos tradicionales. Bueno, muchos modelos suponen modelos lineales, simplificados, ¿no? Una teoría de los jacobianos donde los modelos son linealizados y tienen soluciones, o digamos, respuestas aproximadas, ¿no? Respuestas aproximadas. En este caso, en este proyecto se pretende trabajar con el algoritmo no lineal, digamos, del regulador automático de voltaje para tener una mayor precisión, ¿no? Mayor precisión la respuesta del sistema, ¿no? Esto limita la aplicabilidad, digamos, en entornos reales, ¿no? Se refiere al hecho de aplicar técnicas lineales, ¿no? Técnicas lineales. Hay aspectos que son tremendamente no lineales, como los cambios de temperatura bruscos o el envejecimiento de los componentes, problemas relacionados con los campos electromagnéticos, ¿no? Que alteran el comportamiento del sistema. Bueno, acá también se menciona algo del costo computacional. Bueno, hay un tema ahí importante porque en esta parte, ¿no? Diseño experimental computacional, yo requiero obtener una respuesta en un tiempo adecuado, ¿no? Usando la menor cantidad de recursos informáticos a la hora de hacer claro, optimizando el proceso. La optimización del proceso de sintonización, ¿no? Acá se mencionan algunas variables, ¿no? Bueno, debemos tener algunas estrategias de prueba, un modo de iteraciones, ¿no? Nuestro proceso repetitivo está sujeto a iteraciones. Un proceso puede requerir 1000 iteraciones, o 2000, o 5000, bueno, mientras más iteraciones requiera, va a demorar más tiempo en darme la respuesta, ¿no? Eso origina un mayor tiempo de costo, o un mayor tiempo y por lo tanto un mayor costo computacional, ¿no? Y siempre debemos también establecer un análisis de resultados. Bueno, se establecen criterios de desempeño también, que son básicamente procedimientos para determinar el error, ¿no? El error de la señal de salida con respecto a una señal deseada, ¿no? Acá se mencionan algunos, ¿no? Por ejemplo, pienso usar el ITAE, ¿no? Que es una integral del error, ¿no? Es un indicador, digamos, ¿no? Claro. Un indicador del error, ¿no? Los aspectos siempre plasmados en esta problemática, ¿no? Acá menciona, bueno, acá justo habla acá del costo computacional, ¿no? Otro aspecto crítico es el costo computacional de los algoritmos de optimización. Bueno, a pesar que hay muchas técnicas, como acá se mencionan algunas, enjambre de partículas, colonia de hormigas, etcétera, solo requieren una gran cantidad de iteraciones para alcanzar la convergencia. Bueno, lo cual retrasa la implementación en el sistema en caso de una aplicación en tiempo real, ¿no? Este caso particularmente es importante en muchas aplicaciones, es importante la velocidad de respuesta, ¿no? Yo quiero una velocidad de respuesta en el menor tiempo posible, ¿no? Si el programa me da una respuesta en un tiempo muy prolongado, no podría ser útil, no sería una respuesta rápida. También es importante ver el tema de la adaptabilidad de los algoritmos PID convencionales a cambios bruscos en la red, ¿no? Por ejemplo, cuando se produce una desconexión de un generador, un sistema interconectado, ¿no? O un cortocircuito, eso puede afectar, digamos, al funcionamiento del controlador PID, ¿no? El controlador debe adecuarse al funcionamiento del sistema, ¿no? Por acá menciona también otros algoritmos clásicos, tales como el Siegel-Nichols, que es un algoritmo muy usado para sintonizar parámetros, pero presenta muchas limitaciones, ¿no? Claro, porque lo que tú vas a utilizar son diferentes, pues, ¿verdad?
claro, el algoritmo de señas de árboles es una técnica heurística, digamos. Claro. Estos métodos son, digamos, reglas que se basan en... Claro, los otros son más convencionales y podrían tener dificultades también, pues, ¿no? Sí, más que todo son académicos, se basan en la Ujú. respuesta al escalón. En base a Mm. la respuesta del escalón uno puede determinar los parámetros P y D de una manera rápida, ¿no? Una manera rápida, pero sin embargo presenta limitaciones porque están diseñados mayormente para sistemas lineales, ¿no? Ujú. Entonces se calcula para un sistema lineal, pero en la práctica el sistema es no lineal, ¿no? Eso hace que no Sí. responda adecuadamente a la respuesta del sistema. ¿Crees que podemos pasar a la formulación de los problemas de investigación y ver igualmente cómo has desarrollado el diagrama de variables de dimensiones y por qué las dimensiones? Considerando que una dimensión es la propiedad de la variable o la clasificación, la tipología de la variable, y hemos trabajado con dimensiones, razón a que se trata de un doctoral. Y entonces sería importante que señales además cómo es que has desagregado esas dimensiones. Recuerden que desde el inicio se les sugirió trabajar con teorías porque es la única forma de ir precisando de qué elementos se compone. Claro, es cierto, hay un know-how, conocimientos, hay un background que permite establecer las dimensiones de manera adecuada. Sin embargo, nos apoyamos en las teorías para ir haciendo las precisiones y la validación de esta parte, ¿no? Entonces, ¿podría mostrarnos, por favor, esta formulación del problema? Primero el diagrama y después la formulación del problema de investigación general y los problemas de investigación específicos. Ya bueno, luego de la realidad... Claro, es importante señalar que nosotros estamos trabajando con la estructura de la escuela, de la UNAC, ¿verdad? Entonces seguimos rigurosamente la ruta que nos propone la escuela. Exacto, estamos siguiendo la ruta establecida. ¿De acuerdo? Las normas que sí. ya existen, ¿no? Sí. Bueno, decía que luego de terminar con la realidad problemática, que entonces, frente a este conjunto de limitaciones técnicas operativas, surge la necesidad de investigar estrategias de optimización más eficientes, como el algoritmo TCO, para mejorar el desempeño de un sistema ABR moderno, ¿no? Entonces, ¿cuál es el diagrama de variables? Ven que es la variable independiente, diseño del controlador, y en este caso tengo el desempeño del regulador automático de voltaje, ¿no? En este caso, la variable Y depende de la variable X, ¿no? Acá se establecen entonces unas dimensiones, digamos, que son, para el caso del diseño del controlador, establecido cuatro dimensiones. El algoritmo de control PID, ¿no? Como parte del diseñador del controlador. Bueno, la corriente de excitación, que en realidad es la variable que puedo manipular para obtener una salida adecuada. Los parámetros del algoritmo de sintonización, en este caso es el algoritmo de semillas de árboles, y el costo computacional, ¿no? Este costo computacional está asociado a las herramientas informáticas, ¿no? Puede ser el algoritmo, puede ser el tiempo de procesamiento, la memoria del computador, ¿no? O el procesador que se utilizará en los cálculos, ¿no? Básicamente esto requiere una simulación computacional, ¿no? Y por otro lado, el desempeño del regulador automático de voltaje, ¿no? Esta tiene un aspecto eléctrico y un aspecto también del control automático, ¿no? Entonces, yo requiero al final de cuentas regular el voltaje de salida adecuadamente, para lo cual debo establecer ciertos parámetros, ¿no? Claro. Dentro de ellos tenemos el tiempo de estabilización, cuánto tiempo tarda en alcanzar la señal deseada, ¿no? Siempre tratamos con una señal de referencia deseada, que es la onda de voltaje sinusoidal, ¿no? Yo deseo que mi onda sea exactamente sinusoidal, ¿no? Voy comparando la onda real con la onda deseada, ¿no? Y cuando se igualan ya demora un cierto tiempo, ¿no? No es instantáneo, ¿no? Por si el voltaje puede estar en 210, para demorar un tiempo llegar a ser el valor nominal de 220, por decirlo. Bueno, con su correspondiente valor eficaz y frecuencia correspondiente, ¿no? Bueno, el sobreimpulso, que mayormente es un voltaje que excede el voltaje requerido, ¿no? Durante un cierto lapso. El sobreimpulso puede ser 10%, 20%, 5%, ¿no? Debo mantener un valor adecuado, ¿no? Debo diseñar mi controlador para que este sobreimpulso no exceda un cierto valor, ¿no? Claro. Yo ya no tengo muchas preguntas ni que hagas precisiones porque esta parte también la hemos validado, ¿verdad? Sin embargo, en la secuencia de la formulación del proyecto es importante saber cómo estamos desarrollando todo. Por eso es que muestras todo el avance. ¿De acuerdo? Yo ya no pregunto más porque sobre Claro, en este aspecto, como dice ahí ¿cómo le llamó el que conoce el especialista de la parte eléctrica? Podría decir, bueno, claro, se puede ver una variable más de repente, no sé. Claro. Para un indicador adicional, no sé. Entonces habría que verlo. Por lo que uno presenta, seguramente podría haber una sugerencia, ¿no? Sí. Yo creo que está bien, pero podría haber una sugerencia, algo adicional de repente. Claro. De hecho, yo ya sé que hay un temático, el temático te irá sugiriendo tal vez. Sin embargo, recuerden que nosotros cuando precisamos las dimensiones de estudio, lo hacemos en función a aquello que consideramos es importante investigar y o es poco investigado, ¿verdad? Entonces, la defensa de por qué trabajas bajo ese criterio es que tú encuentras que los elementos del diseño, de este tipo de diseño, están en función de los criterios teóricos, en el buen sentido de la palabra, del teórico, ¿no? Estamos hablando de un constructo, hablando de un documento internacional y o de una legislación. Y además es importante hacer la precisión que la investigación, a partir de esto, tiene un carácter multivariado.
porque definitivamente cruzamos X sub 1 con Y sub 1, Y sub 2, Y sub 3, Y sub 4 en tu caso. En algunos de los proyectos hay dimensiones hasta 5, ¿no? Entonces hay X sub 5 y Y sub 5. Sí, es importante hacer la precisión. ¿De acuerdo, Roberto? A ver, Claro, entonces, entonces el algoritmo de control, bueno, entonces hay una relación entre cada dimensión, ¿no? sí, Por ejemplo, el algoritmo de control afecta al voltaje salida, claro, afecta al tiempo de estabilización, afecta al sobreimpulso y afecta al afecta a todos. al Igualmente, error. el X sub 2 afecta a todos. Claro, esa es la Claro. Y la pequeña formulación motivación. de la pregunta se trata de eso, ¿no? Establecer relación entre dos o más variables de estudio para ver hasta qué punto X, que es la variable independiente, afecta a la variable dependiente que es Y. Ujú. Y en este caso tenemos, no solo tenemos Y sub 1, Y sub 2, Y sub 3, Y sub 4, porque es una investigación multivariada, tanto más por tratarse de una investigación doctoral. Ujú. Entonces, vamos a la formulación de los problemas para Ya, pasarlo entonces, a los objetivos. acá, Y bueno, aceleramos un poco porque luego, ¿quién viene luego? Ángel, puede ser Ángel, y Jonathan, y Denis, porque ya he trabajado ayer con Iván y con Freddy. Entonces teníamos que ver. Profesora, disculpe. Sí, no, es que no vamos a continuar contigo, Robert, hasta donde hemos avanzado. Tú ya estás en la parte de metodología, ¿verdad, Robert? he hecho la hipótesis y voy a entrar a la metodología. Ya, pero no muestra la formulación de los problemas rápidamente, la formulación de, me parece inmediatamente está el objetivo y luego la justificación. Sí, César, ¿estás levantando la mano? ¿Quisieras compartir tú después? Sí, profesora, disculpe, después de mi compañero. Ok, de acuerdo, César. Ujú. Entonces, rápidamente podemos mostrar tus avances. Ya, entonces estamos viendo acá la formulación del problema general, ¿no? Sí. Está planteada de esta forma: ¿cómo diseñar un controlador PID sintonizado mediante el algoritmo de optimización de semillas de árboles para mejorar el desempeño del sistema regular automático de voltaje, conocido como AVR, ¿no? Ujú. Bueno, y la formulación está asociada a esa relación entre las variables, ¿no? Claro, la que establece el diagrama. Claro, está asociado a la X1 con las 4 variables de Y, por ejemplo, ¿no? Así es. Con las dimensiones. ¿Cómo? Es cierto, Digamos. las dimensiones se convierten en variables cuando formulan el problema de investigación. Eso es correcto. Ujú. Entonces acá viene entonces la formulación de acuerdo a esa técnica, digamos, o esa metodología. ¿Cómo aplicar el algoritmo de control PID sintonizado mediante el algoritmo TCO para mejorar el voltaje salida, reducir el tiempo de estabilización, minimizar el sobreimpulso máximo y disminuir el error en el sistema regular automático de voltaje, ¿no? Y además tiene características similares, ¿no? Sí. Cómo diseñar la señal de corriente de excitación del rotor mediante la sintonización de un controlador PID utilizando el algoritmo TCO para mejorar igualmente el voltaje, tiempo de estabilización, sobreimpulso y error en estado estacionario del AVR, ¿no? Bueno, igualmente el problema específico 3, cómo diseñar los parámetros de sintonización del controlador PID, Ujú. utilizando el algoritmo TCO para mejorar voltaje, sobreimpulso, error y tiempo, ¿no? Claro, podría parecer reiterativo, pero tú estás cruzando todas las X con todas las Y. Justo porque no podrías cruzar solo X sub 1 con tal vez X sub 2 o sub 3, porque va a afectar a todos, ¿verdad? Esa es la razón. Ajá. Claro, porque en realidad el costo computacional afecta a cada una de las otras dimensiones, ¿no? En efecto. Afecta al voltaje salida, al tiempo de estabilización, al sobreimpulso y al error, ¿no? Claro. Y los objetivos se formulan a partir de los problemas de investigación. Los objetivos se formulan efectivamente a partir de la investigación. Sí, y recuerda que el problema de investigación general permitió formular el tema de investigación, que es el que ustedes deben inscribir. ¿Ustedes les informaron que tenían que escribir el tema? ¿Sabían ustedes? La verdad es que sabemos que se tiene que escribir en algún ciclo, pero no exactamente en qué ciclo no sabemos. Sabemos que Pero al parecer es en este, ¿no? Al parecer es en este. como hay El doctor fotosíntesis, Jacob ha enviado información que después la revisaremos e indagaremos para ver. Claro, él me explica un poco cómo es eso, pero como hoy día el tiempo va a ser muy escaso, mejor vamos a empezar con esto y después nos ponemos el cuarto. ¿Te parece? claro, es importante saber si va a ser este ciclo, entonces ya está. Sí, al parecer es en este semestre. Ya, entonces, Sí. bueno, entonces se deriva de ahí del problema general, el objetivo general, ¿no? Que acá habría de diseñar, ¿no? Diseñar un controlador PID utilizando el algoritmo de optimización SO para mejorar el desempeño dinámico del regulador automático de voltaje, ¿no? Ujú. Ya tiene estrecha relación con el problema. Acá igual tiene estrecha relación con los problemas específicos, ¿no? Diseñar el algoritmo de control PID sintonizado mediante el algoritmo TCO con el propósito de mejorar el voltaje salida, reducir el tiempo de estabilización, Claro. minimizar el sobreimpulso y disminuir el error, ¿no? ¿Por qué muy reiterativo? Porque el objetivo, en tanto aquello que pensamos lograr, a su vez se desprende del problema de investigación, ¿no? El problema de investigación, decimos siempre, es el cerebro que va a guiar todo el proceso. Ujú. ¿De acuerdo? Sí. Pero bueno, entonces son similares. Ujú. El objetivo ¿Y específico por qué 4. cambiamos los verbos? Porque señalan acciones diferentes.
No podemos tener los verbos en infinitivo, determinar, determinar o evaluar, evaluar, porque son acciones que se van a cumplir a futuro y esas acciones que se cumplen a futuro pues son diferentes. Por eso es que usamos verbos en infinitivo diferentes. Respecto a la justificación, ¿podría explicar rápidamente qué aspecto considera la Hemos justificación considerado acá teórica? justificación teórica. Ujú. Acá menciono las teorías en las cuales se sustenta. ¿Ya? Teoría del control automático, teoría de sintonización de controladores, teoría de las máquinas eléctricas, teoría de sistemas Ahí eléctricos. sí correspondería hacer una precisión, porque cuando nosotros decimos justificación teórica, es que toda investigación debe sustentarse en una teoría como columna vertebral, en tanto la teoría es un constructo científico reconocida por una comunidad científica, cuyos resultados y cuyas metodologías serán replicables. Esa es la condición del conocimiento científico, ¿no? Sobre todo la replicabilidad. Entonces, siendo así, nosotros tenemos que decir, buenas tardes, doctor. Teórica. Entonces, a ver, sí, estamos en eso. Te decía que la justificación teórica, como es el soporte, el fundamento, es el pilar, sería importante explicar, ¿no? Y se justifica, es una justificación teórica científica, porque recurre a las teorías que le sirven de sustento y permiten eso, describir, analizar y predecir las variables y las dimensiones de estudio. Eso es lo que hay que poner como un preámbulo. Y por tanto podemos decir, para la variable independiente y las dimensiones, se recurre a las siguientes teorías para el análisis de la variable dependiente y sus respectivas dimensiones a tales y tales. Y solo en línea, no utilizando viñetas, solo en línea. Ah, ya. Ya, bueno, la justificación teórica vamos a mejorar, ¿no? Y bueno, acá está la justificación metodológica. Ya. Ya, vamos a ver. Bueno, acá habla de la elección del diseño de un contador PID mediante el algoritmo de semillas de árboles se fundamenta en la necesidad de aplicar técnicas de optimización robustas que permitan mejorar el desempeño dinámico de reguladores automáticos de locales. Luego menciona que hay métodos clásicos que han sido ampliamente usados, pero se requieren nuevos mecanismos, nuevos procedimientos, ¿no? En eso se basa justamente este método de algoritmo de semillas de árboles, una técnica metaheurística, bueno, inspirada en la naturaleza del crecimiento de los árboles, ¿no? Menciona la metodología simplemente una simulación numérica computacional usando un software que pasó MATLAB Simulink, lo cual permitirá modelar de manera precisa el sistema regulador automático de voltaje, analizar su comportamiento ante diversos escenarios operativos, ¿no? La simulación empírica, también conocida como simulación práctica, ¿no? A ver, dice que este trabajo podrá ser aplicado a empresas del sector eléctrico para mejorar la eficiencia y estabilidad del suministro de energía eléctrica a cero final, ¿no? ¿Qué más habla acá? Una proporción, una base experimental que permitirá profundizar en el estudio comparativo de algoritmos. Bueno, un siguiente paso sería ya validarlo de forma experimental, ¿no? El trabajo abarca una simulación computacional. Luego de realizar esta simulación computacional se podría ya implementar en tiempo real, digamos, ¿no? En un caso práctico. La justificación social tiene que ver con el beneficio de este proyecto a la comunidad, que tiene un impacto directo en la calidad de la energía eléctrica que reciben los usuarios finales. Que un suministro estable y de alta calidad beneficia a los consumidores, ¿no? Al tener menos fluctuaciones, cortes eléctricos y daños a sus equipos. Por lo tanto, contribuye al beneficio al bienestar social al garantizar un servicio más confiable. Ya, dice, bueno, también dice que una mayor estabilidad en la red eléctrica permite el desarrollo de sectores industriales comerciales, apoyando el crecimiento económico y local y nacional, ¿no? Bueno, acá de limitación teórica tiene una diferencia con la parte de arriba, ¿no? Bueno, acá le he puesto así, bueno, es muy similar a lo de arriba, pero en realidad lo de arriba voy a modificarlo, ¿no? Bueno, acá menciona las teorías científicas que se están solidas al estudio. Habla de la teoría de control automático, teoría de la termodinámica, teoría general de sistemas. Perdona, estaba hablando con el micro apagado. Es que estoy fónica, entonces no podía hablar. Esas delimitantes, ¿recuerda? Las delimitantes ustedes me han dicho que es la delimitación. Y la delimitación principalmente es de dos tipos. Ya no hacemos delimitación teórica porque ya estamos diciendo, en la justificación teórica científica ya estamos diciendo que vamos a utilizar tales y tales teorías y que la investigación tiene ese soporte, ese fundamento teórico, ¿verdad? Pero en la delimitación tenemos que en principio poner una delimitación temporal, cuando vamos a desarrollar la investigación. Y la delimitación temporal, a su vez, es de dos tipos. Es una delimitación transversal, porque se realiza la investigación en un periodo de tiempo, pongámosle, el periodo de tiempo comprendido entre, se me ocurre, agosto 2025 y agosto del 2026. Es en un periodo de tiempo. Respecto a la delimitación longitudinal, esta es más prolongada, porque se trata de investigaciones
de carácter, vamos a ver, de mirar al pasado, ¿no? Investigaciones que miran el pasado, el presente y hacen proyecciones al futuro. Entonces, esa delimitación es longitudinal, ¿de acuerdo? Ese es un tipo de delimitación espacial. Y normalmente nosotros delimitamos, ¿y por qué digo nosotros, los que investigamos, delimitamos a través de, ahora, la delimitación espacial, a través de imágenes capturadas de Google Earth o de Google Maps, porque vamos a mostrar el lugar donde estamos desarrollando la investigación. Porque recuerden que una investigación es vista en cualquier punto, en cualquier continente. Por tanto, esa investigación tiene que hacer precisiones. Inclusive vemos el contexto local más específico, el regional, el nacional, y vemos inclusive el continente en el que nos encontramos, con imágenes. Yo particularmente son esas dos delimitaciones que formulo, porque ya no teórica ni metodológica, porque estamos desarrollando. En la justificación metodológica estamos diciendo qué métodos generales vamos a utilizar, qué métodos particulares. Igualmente estamos diciendo que es una delimitación empírica que es sumamente importante, porque tenemos que precisar con qué vamos a... o cómo vamos a, qué resultados vamos a tener y qué vamos a hacer con los resultados, ¿no? Eso. Y luego ustedes podrán hacer una delimitación una justificación tecnológica o tal vez una justificación económica como corresponda al objeto de estudio, ¿de acuerdo? Esos son los aspectos que hemos señalado en su momento respecto a esto que es la delimitación y en relación a lo anterior que es la justificación. Ya, doctora, está bien. Entonces, pero en el formato pide delimitación teórica, simplemente opondría, ya se mencionó arriba, algo así, ¿no? Porque dice delimitación teórica, ¿no? En el formato pide, pero ¿qué le pondría? Ya fue tratado anteriormente. Podemos decir, pues, ¿no? Podemos decir la delimitación teórica, se han establecido las teorías a la luz de las que se describe, explica y predice el comportamiento de las variables de estudio. Eso tendrían que poner. Algo abreviado, ¿no? Claro, claro. Y tal vez hacer precisión, y el marco teórico se constituye un referente importante de la investigación, asumiendo que es el pilar, el fundamento, algo de eso que haga la precisión de esa delimitación. ¿Y cómo se ha delimitado? Tal vez se ha delimitado teniendo en cuenta el objeto de estudio, las variables y las dimensiones, porque es así, ¿no? Hemos buscado las teorías, ustedes han buscado las teorías, yo les he sugerido las teorías en función de las variables y de las dimensiones que ustedes están trabajando. Así ha sido, ¿verdad? Entonces, eso tendríamos que decir. Bueno, la delimitación temporal, como usted menciona, es transversal, y en este caso estoy considerando que sería entre agosto, ¿no? Sí, un periodo de tiempo, ¿no? El periodo de tiempo en el que ustedes van a desarrollar la investigación. Me refiero a que desde que se apruebe el plan, ¿no? Oh, sí. Entonces, es un periodo, por eso es transversal, ¿no? Es un periodo. Pero el longitudinal son investigaciones en el pasado, el presente y el futuro. Lo que entendí del encargado de posgrado es que quiere ahorita los títulos, ¿no? No tanto el plan de tesis, sino los títulos de las tesis, ¿no? Los títulos y sus autores, ¿no? En las teorías. No, lo que está pidiendo el encargado de posgrado. Sí. Lo que le están pidiendo a ustedes son los temas de investigación. No quiere el plan, sino quiere solamente el título, al parecer, ¿no? Sí, eso ha dicho, ¿no? Ellos quieren escribir el tema de investigación. Lógicamente, después le van a pedir el proyecto, ¿no? Claro, me hubiera gustado que alguien dijera algo cuando yo dije, yo estimo que los proyectos se encuentran en un 70-80%, ¿no? Yo estimo, no lo sé cuánto estiman ustedes. Claro, ciertamente será en función de la participación permanente de cada quien, ¿verdad? Pues será pues en función del caso tuyo, estarás en un 80%. El caso de quienes estamos validando permanentemente, ¿es así o estoy exagerando, mintiendo? Sí, está bien, es un 70-80%, ¿no? Pero es variable, ¿no? Porque depende de cada uno, ¿no? Claro. Es en función de cuántas sesiones de validación han pasado, en función a asistencia, en función de diferentes criterios, ¿no? Ya, bueno, la delimitación espacial, el presente trabajo comprende simulación computacional y se realizará en la provincia constitucional del Callao, en la Universidad del Callao. Coloco el mapa del Callao, mapa del Perú y mapa de Sudamérica. Luego, bueno, marco teórico ya he completado las 10 referencias. Vamos a ver, acá tenía una carpeta. Ya la había incluso ya numerado, ¿no? Ya la había numerado las referencias. Sí, los antecedentes. Considerando a su vez si ese artículo el objetivo, la metodología, los resultados más importantes y las conclusiones más importantes, porque además esto le va a servir a ustedes para la contrastación, la discusión de los resultados en la etapa de tesis, ¿no? Porque cuentan con un conjunto de artículos que le muestran los resultados. Ahora, la metodología es importante porque la metodología es replicable, es universal. Por tanto, de repente alguna metodología que trabaja un antecedente les puede servir a ustedes. Ya, entonces estaba indicando que había ya conseguido 10 referencias internacionales, de las cuales tengo 6 papers, bueno, que están publicados en Scopus, y 4 tesis doctorales, ¿no? Bueno, por ejemplo, algunas tratan sobre el algoritmo de semillas de árboles, la primera sobre el algoritmo de semillas de árboles, igualmente la segunda, la tercera trata sobre el ABR, el algoritmo automático de voltaje, y el PID,
pero usando una sintonización con un algoritmo llamado Rabbit, ¿no? De conejo, ¿no? Ajá. Control adaptativo genético del ABR. Tengo acá un sistema basado en semillas de árboles, aplicado a otra planta, en este caso un sistema de tanques acoplados. El 6 también instala los algoritmos de semillas de árboles, ¿no? Se validan prácticamente la mayoría de variables del problema. Y tesis doctoral también elegido una que tiene que ver con control, ¿no? Por ejemplo, esta es tesis doctoral 2021, para verlo brevemente. Bueno, está basado también en el PID basado en eventos. Es una estrategia de muestreo para un controlador PID basado en eventos, ¿no? Bueno, y así, son temas de actualidad de los últimos años. 4 tesis doctorales son de España, las 4, ¿no? De España. Algunas están en inglés, son PhD, ¿no? Para PhD. Bueno, hay otras más que no las he considerado porque por lo menos esas 10. Sí. A ver, ahora vamos a las bases teóricas. Y hay algunas cosas que, claro, convendría será cuando yo converse con ellos. No sé si realmente vale la pena también. Porque recuerden allí, por ejemplo, en el marco teórico, no sé si ustedes han visto, toda la literatura de metodología plantea 4 aspectos para no generar confusiones. Antecedentes, bases teóricas. No, el marco histórico, a eso se me olvidó preguntarle. Voy a preguntarle un momento. Marco histórico, que da cuenta del fundamento epistemológico. Luego los antecedentes, el marco teórico, que es las bases teóricas, y el marco conceptual. Pero ahí tenemos marco conceptual y definición de términos y no está el marco histórico. Estamos en marco teórico, ¿verdad? Estamos en referencias, sí, referencias internacionales. Bueno, le doy la estructura que usted menciona, ¿no? Los objetivos, primero los objetivos del paper o de la tesis, la metodología. Bueno, en muchos casos basados en el abstract, en otros casos tengo que profundizar en la tesis misma porque a veces el abstract es muy, digamos, no contiene todo lo necesario, ¿no? No, pues hay que buscar, hay que abrir el artículo, hay que abrir la tesis. Bueno, los resultados y también ya las conclusiones, ¿no? Todos tienen esa estructura, ¿no? Hasta la 10 se completó ya, digamos, toda esa estructura, hasta la 10, entonces la he enumerado, ¿no? Le he puesto, por ejemplo, la número 6, ¿no? Justamente empiezan, las referencias empiezan acá en las referencias internacionales, entonces coinciden con la numeración, ¿no? Del 1 al 10, de las 7, 8, 9, 10, llego hasta el 10, ¿no? Bueno, siguiendo esas mismas características de estructura, digamos. Luego nacionales, vamos, el tema de nacionales, sí tengo ya la 10, pero me falta, digamos, desarrollar los resúmenes, ¿no? Ya completé ya 10, vamos a ver cuál es la... Bueno, tengo acá, por ejemplo, acá sí encontré dos papers nacionales, tesis de doctorado también, algunas que son de la UNI, bueno, como la UNI no tiene doctorado en eléctrica, pero tienen energética, ¿no? Y energética hace mucho trabajo también sobre energía eólica, energía solar, colores solares. También en ciencias, también hay en ciencias, hay doctorado en ingeniería eléctrica también. Sí, entonces ahí conseguido 4 tesis de la UNI y de la UNA también 4, ¿no? Son justamente del doctorado de eléctrica, que tratan sobre control, ¿no? Justamente acá está una de Astoconto, ¿no? Que es el instructor de modelado y control de un sistema fotovoltaico con seguimiento del punto máximo de potencia para electrobombas solares en la agricultura. Sí, tiene que ver con el tema de control, ¿no? Ese es lo que requiero por mi tema, ¿no? El control automático, ¿no? Esta parte ya lo tengo mapeado, digamos, las referencias, ya trabajo solamente algunas, la 11, esa parte ya lo voy a completar en esta semana. Bueno, siguiendo esa estructura también, ¿no? La 11, la 12, porque me quedo en la 13, creo. 13 sobre la 13 de Rodríguez Bustinza. Y ahí me quedo, creo. Esta es la parte más pesada, las bases teóricas. Bueno, porque no tengo costumbre de usar bases teóricas, ¿no? O sea, teorías generales, digamos, ¿no? Bueno, igual, seguimos esta estructura, ¿no? Bases teóricas del diseño controlador, el algoritmo de control, etc., ¿no? Empezó acá con el diseño controlador, siguió de ahí la estructura que te mencionó, un preámbulo. Por acá, bueno, un preámbulo donde habla del algoritmo PID, de los sistemas ABR, procesos de optimización. Acá ya habla de una cita ya, de una ciencia relacionada con la realimentación y control, ¿no? Bueno, habla de varias cosas, habla de la evolución de las especies. Era con sangría francesa, ¿no? ¿Está con sangría francesa? Sí. 1.5 más o menos, ¿no? Sí, y aplicando la triple E, ¿no es cierto? Sí, solo que la triple dice que no debe ir el autor, no debe ir solamente el número, ¿no? Pero dice algo que sea relevante el autor, se puede poner el autor, ¿no? Poner, por ejemplo, según García, ¿no? Algo así, ¿no? Bueno, y sobre este tema ya desarrollo, por ejemplo, qué relación tiene con el tema, ¿no? Que, por ejemplo, lo siguiente, la Constitución de García destaca el papel fundamental del control por la alimentación como mecanismo universal del sistema de distintas naturalezas, mecánicos, eléctricos, biológicos, para mantener su estabilidad o equilibrio. Esta idea se alinea directamente con el propósito de esta tesis, ya que el sistema regular automático de voltaje funciona precisamente bajo el principio de realimentación, para mantener constante el nivel de voltaje en sistemas eléctricos, etc., ¿no? O sea, trato de enfocar la cita con el tema de la tesis, ¿no? Esta es otra que era de... A ver, aquí tienes... ¿Has hecho una cita de bloque?
Esta es una cita, pero tiene 3 párrafos, es lo que le pregunté la vez pasada, No, dijo que podía pero no puede haber ponerla, una cita de bloque de 3 párrafos, solamente un párrafo. ya, Entonces tienes que convertir los otros en parafraseo, en cita, o cita de hasta 40 palabras. ya, por ejemplo, una textual, ¿no? Eso, Y el una. resto, y el La resto otra, para hacer. analiza, recuerda que todas las citas las analizas y luego parafraseas. Puedes hacer cita de cita o puedes hacer cita de hasta 40 palabras, que sea narrativa, parentética. Ya. Yo lo había inicialmente trabajado así, ¿no? La cita con Ujú. su autor, ¿no? Al final. Mm. Pero 3 párrafos no se estila, ¿no? No, no, no. Como tienes párrafos ahí más pequeños, le podrías trabajar eso dentro de texto, ¿no? Una vez que haces el análisis. Analizo el contenido, digamos, Ujú. ¿no? Sí, Esto se refiere a la teoría general del sistema, me parece. Sí, teoría general del sí. sistema. Le he puesto así inicialmente, ya que como tengo que completar la numeración de las referencias, entonces este va a ser el 20, 21, 22 por lo menos, ¿no? Ya. No le he numerado todavía, ¿no? No, pues. Pero no habla de Bertalanffy, ¿no? Bertalanffy, teoría general de Sí, sistemas. Bertalanffy. Ahí se analiza ahí su contenido, se establece una relación con el tema de la tesis. Luego habla de la termodinámica, Shapiro, un texto clásico. Este libro viene de los 70, pero es una reimpresión. Esa es una cita de bloque también. Y me parece muy larga porque si tú pones el cursor debe tener más de 80. Y entre la cita Dígame, de bloque se admite como máximo 80 palabras. 65, ya. Oh, ya, está bien. Dice Si es 60, 80, ¿qué se hace en ese hasta caso? 80 tal vez, pero más ya no. Cuando es 80, ¿qué se hace? Se desdobla. Ah, no, con 80 todavía puedes, pero más de 80 ya no cortas. Cortas la cita. Ya tomo, digamos, lo necesario. Sí, Ya bueno, acá habla de la termodinámica, y acá entonces un comentario, dice el párrafo enfatiza un cambio conceptual en la termodinámica, pasar a estudiar ciclos ideales. Bueno, la termodinámica se basa justamente en ciclos, ¿no? Ciclos termodinámicos, un ciclo de un refrigerador, de un motor de combustión. Y acá estos procesos de ABR no son cíclicos, ¿no? ujú, Pero se puede aplicar toda esta teoría de la termodinámica a procesos no cíclicos, ¿no? Bueno, usando herramientas como la entropía, la entalpía, etc. Así, bueno, esa parte, este tema es un poco extenso, porque en realidad tengo que saber todavía para cada uno de estos temas tengo que saber algo similar, ¿no es cierto? Esa es la sí. idea, ¿no? Y te falta todavía, ¿no? Claro, porque es un poquito pesado hacer eso. Sí. Yo Ahora, tengo que, además tienes el marco conceptual. Recuerden que yo envié el WhatsApp, la diferencia entre el marco conceptual lo desarrollé a partir, me parece, de la tesis de Freddy, creo, y la tuya, ¿no? Porque en ese momento estaban preguntando cuál era la diferencia entre el marco conceptual y la definición de términos básicos. Y claro, la diferencia definitivamente entre las bases teóricas. Las bases teóricas se analizan con diferentes autores y por variable, ¿no? Variable con diferentes autores. A su vez, se hace una suerte de diálogo con los autores de la teoría porque se analizan. Haces la cita y analizas. Y puede ser que tenga una página, 2 páginas, pero el marco conceptual simplemente aborda la variable, porque y se repiten, las 3 se repiten. Abordas la variable independiente, pero a la luz de 3 o 4 autores. No analiza, no hace cita, nada. Simplemente mencionas qué dicen los autores sobre esa variable, que puede ser el autor X o Y, ¿no? Y claro, lo mismo hacemos con las dimensiones, pero la definición de términos básicos es muy puntual, es una definición conceptual por variable o por dimensión. se refiere a que tengo que hacer definición conceptual de cada estos puntos, ¿no? Claro, sí. Ya. Y no lo sé si yo le podría sugerir que se cambie esta estructura y que se mantenga lo que todas las tesis doctorales tienen. Un marco histórico, bases teóricas, antecedente primero, bases teóricas y luego definición de términos básicos. Sería bueno que lo vea con el coordinador ahora que tiene reunión, Sí, ahora que dice me va a llamar. plantea alguna mejora, ¿no? Plan de mejora. Pero ellos saben que existe este curso, ¿no? Claro, pero que tiene que ver la estructura de cómo se concatena un curso con otro, ¿no? Ujú. Bueno, acá habla de la calidad en el servicio, ¿no? Ujú. El marco conceptual, miren, en el WhatsApp tienen el ejemplo. Sí, claro, el marco conceptual ya usa ya no usa tantas teorías generales, ¿no? No, ya no. Digamos, 2, 3 autores que definen conceptualmente, ¿no? 2, 3 autores que están hablando del marco conceptual, que están hablando de la variable o de la dimensión. Y cuando se refiere a la definición de términos, es la definición conceptual de la variable en concreto, una definición. bueno, acá entre las teorías incorporé la norma técnica de calidad de servicio eléctrico, ¿no? Ya que Ujú. es un tema fundamental en lo que es la generación de energía eléctrica. Bueno, ahí hago un comentario sobre un tema ahí sobre las penalizaciones cuando la empresa genera energía de mala calidad, ¿no? Y el usuario tiene derecho a cobrar una compensación económica, de acuerdo al tiempo y al daño que pueda causar esa señal de mala calidad, ¿no? Está normado. Luego estoy acá. Bueno, esta parte va a ir en el marco conceptual, pero ya que todavía tengo que
adecuarlo. Sí, Eso lo traje el ciclo pasado, pero ya tengo que encajarlo, digamos, en el marco conceptual de claro. esta estructura que es diferente a la que teníamos el ciclo pasado, ¿no? Ujú. Tengo toda una serie de teorías o marcos teóricos, digamos, ¿no? De texto de control, texto de ingeniería eléctrica, la tabla de sintonización de parámetros, ¿no? Algoritmo de semillas. Este tema fundamental para este trabajo es el algoritmo de semillas de árboles. Acá se referencia a los papers, ¿no? Porque ya que no encontré un libro que hable sobre este tema, Sí. pero sí en los papers, ¿no? Tiene su... Ahora, de hecho, yo el año pasado he hecho un diplomado sobre herramientas de inteligencia artificial. Eso también le voy a plantear. Ustedes pueden utilizar hasta un 20%, pero eso lo tiene que establecer la universidad. Claro, no, inteligencia artificial si no pagas, tampoco es non plus ultra, tampoco te da información muy válida, información muy fidedigna, ¿no? Pero ya es algo, por lo menos te dará alguna base, a menos que pagues si puedes, así como en todo. Hay unas creo que están más avanzadas, ¿no? Que incluso revisan los papers, creo, ¿no? Sí, Que ya tienen costo, ya. Costo. sí. Y en esta parte de los términos básicos solamente debo definir con respecto a las variables, ¿no? Sí, definir y siempre poner cuál es el autor, el año y la página, porque si no, pasa por Turnitin y Turnitin va a dar cuenta de coincidencia, que es lo mismo que decir plagio. Pero otro siglo pasado habíamos trabajado de otros términos básicos, no relacionados con las dimensiones, ¿no? Este término sistema de lazo abierto no hay en las dimensiones. Y estas definiciones no serían necesarias, o podrían ir ahí como un... ¿Cuál es la definición de términos básicos? No, es que tú tienes que definir, a ver, tú tienes que definir tu variable de dimensiones. Definir, de acuerdo a un autor de la teoría. No, Y sí esa entiendo, definición pero es muy puntual y es cortita. ¿Y sabes por qué? Porque esa definición conceptual va a ir a la matriz de la definición operacional de las variables. Y a partir de la matriz de la definición operacional de variables con una matriz de reactivos, formulas el plan maestro de preguntas. Y ese plan maestro de preguntas te permite, a su vez, formular los instrumentos de investigación. También sea cualitativos o cuantitativos, como la encuesta o la entrevista estructurada, o podría ser la observación directa participante, o podría ser también los testimonios, son válidos, porque si yo quiero instalar un sistema híbrido, necesito saber si la población ha mejorado su calidad de vida o la población siente realmente satisfacción, ¿no?, del usuario. Y para eso necesito aplicar encuestas, necesito tener testimonios. Entonces, vamos a triangular métodos. Claro, ciertamente, cada uno es libre de hacer como mejor le parezca su investigación, pero yo le sugiero, porque está a la luz de los paradigmas actuales de la investigación, este enfoque mixto, ¿no?, quali y quanti. ya. Luego había estado trabajando las hipótesis. Esta parte, vamos a ver, dice lo siguiente: la aplicación del algoritmo de optimización de semillas de árboles para la sintonización de los parámetros del controlador PID por tener estabilidad y robustez mejora significativamente el desempeño dinámico del sistema de recuerdo automático vocal. Esta parte decía que no era necesario, ¿no? En comparación con métodos tradicionales. Sí, no. Yo había puesto esto porque, ¿cómo valido que mi algoritmo es adecuado, ¿no? ¿Con qué lo comparo, no? O no lo comparo con nada. Pero la comparación la tienes que hacer cuando trabajes la metodología y desarrolles la investigación. O sea, en realidad acá no es necesario mencionarlo. No. En la hipótesis no. En la hipótesis simplemente vas a decir cuál es la condición de la variable independiente para afectar a todas las Y. En el caso de la hipótesis general, ¿cuál es la condición de X para afectar a Y? De la misma manera, ¿cuál es la condición de X sub 1 para afectar a todas las Y? Para mí la condición es la estabilidad y robustez, ¿no? Claro. Estable Eso, eso tienes que señalar. Hay una nueva condición. Y esa condición se encuentra en la propia teoría, porque la teoría está diciendo, a ver, la aplicación de una variable, o el comportamiento de una variable en este sentido, y no en el otro, por ejemplo, ese convencional ya no serviría. Pero si no es el convencional y estamos hablando de una trascendida o de una innovación, esa innovación está planteando esos elementos que no recoge la convencional. ¿Pero cuál es ese elemento? Eso es lo que decimos cuando formulamos porque estás diciendo de qué manera X afecta en Y. Y la fórmula es la pregunta, sí. Y dices de qué manera tal variable va a mejorar, va a contribuir o eleva la eficiencia energética. Entonces tienes que precisar de qué manera, eso tienes que decir. O sea, X, que es tal cosa, de qué manera hace más eficiente. O hace más eficiente el consumo energético, por ejemplo. Claro, en el sistema de control no se usa tanto la eficiencia, se usa más que todo la estabilidad y robustez, ¿no? Claro, en el caso tuyo, ¿no? Yo estoy hablando de un ejemplo en conjunto, ¿no? Claro, en tu caso sí, pues, en la estabilidad y robustez. Esa es la condición de X. Y de la misma manera, X sub 1 debe tener una condición. Porque si no, ¿cómo va a modificar Y? Sí, como tú estás haciendo una investigación experimental, porque tú estás proponiendo la respuesta al problema, tienes que decir, yo voy a trabajar esta variable con esta condición, porque es experimental. Tú vas a hacer un modelamiento, por eso es la condición, ¿no? Claro.
Ujú. Bueno, entonces acá la hipótesis específica, vamos a ver, esto lo que está un poquito mejor que la arriba. Dice el diseño control PID sintonizado mediante el algoritmo TCO mejora significativamente el voltaje salida, Ujú. reduce el tiempo de estabilización, minimiza sobre impulso máximo, disminuye el error de estado estacionario del sistema, regulador automático de voltaje. Esa sería la condición para una mayor estabilidad y robustez. O tal vez Claro. sería una mejor, ¿no? Mejor. Ajá. ¿Qué sería mayor o mejor? ¿Cuál sería más conveniente? Sería mayor. Una mayor estabilidad y robustez. Ujú. Bueno, acá lo he puesto como está acá, parece como que está medio encubierto, ¿no? Tal vez debo colocarlo al final, ¿no? Claro. Y bueno, hasta aquí es igualito que, que el objetivo, ¿no? Digamos la condición adicional, ¿no? Sí. Pero la condición adicional, la característica adicional es de la variable X. Claro, se refiere a que es una mayor estabilidad y robustez del controlador, ¿no? Ujú. Entonces acá, bueno, este es similar, ¿no? Similar, le he puesto para una mayor estabilidad y robustez. Bueno, se ha basado en los objetivos y el problema, ¿no? Agregándole la condición al final, ¿no? Acá, por ejemplo, no menciona eso en comparación con los métodos tradicionales. Creo que esto no iría ya, ¿no? No, Creo que tiene que ir también cada hipótesis, ¿no? sí, pues. Si no, eso no va. Pero en la práctica se compara, porque tengo que contrastarlo con otras Claro, tesis. cuando tú trabajes, ¿No? cuando tú implementes y hagas la metodología vas a precisar, ¿no? O el propio desarrollo de la investigación, porque vas a comparar, porque puedes hacer grupos control, grupo experimental. Y en ese grupo control pones la innovación, o perdón, en grupo experimental está la innovación, en grupo control está lo convencional. Ah, ya, por decir, sin la técnica y con la técnica. Claro, O con la técnica tradicional y la técnica... trascendida o innovadora. Pero cuando ahí habría dos variables, ¿no? Hay que considerar también el tradicional, ¿no? Pero el tradicional, si bien es cierto, funcionó, pero si hay tecnologías de avanzada, ya pues va mejor, optimizas mejor. Y Jonathan se ha ido. ¿Se ha ido? Ujú. Pero Ya, César bueno, acá... viene luego, ¿no? César viene luego, ¿no? César, César va a presentar todo. Y sí, esa tu matriz de la definición operacional, eso hay yo le he que pasado revisarlo mejor. esto... Ya, Le he pasado... eso corresponde a las próximas sesiones. Sí, le he pasado la cuestión que me dijo que estaba demasiado largo, lo he resumido, Sí, ¿no? sí, sí, sí. ¿Hay un límite de palabras para esa parte de opinión No, conceptual? no hay un límite de palabras, pero tampoco tiene que ser largo. 65, Porque creo. recuerda que esta matriz te permite formular instrumentos de investigación. Por tanto, la definición debe tener una condición que contener dimensiones e indicadores que te permitan reconocer y formular los instrumentos de investigación, encuestas o lo que fuere, instrumentos cuantitativos y cualitativos. Ya, esta parte la veremos más adelante, ¿no? Creo que Sí, por ahora sería mi presentación ya. sí, hasta allí sería. Y claro, en lo que pueda vas avanzando la metodología. Claro, esta parte tiene que coincidir con la definición conceptual, me dice, ¿no? Sí, 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 sí. Así es. La definición conceptual es la definición de términos básicos. Aquí, en la matriz. Ya. Yo le he hecho al revés, primero le puedo pasarlo acá para pasarlo a términos básicos. Porque este le trabajo de acuerdo a los autores, ¿no? Todo eso tiene una Ah, definición conceptual. Si consideramos solo un autor, es la definición conceptual solo de un autor. sí, ya, autor, entonces sería lo que respecta a mi presentación. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ujú. Ahí he puesto la encuesta en el WhatsApp a los compañeros que falta, ahí creo que hay 3 compañeros que van a encuestar. ¿Ya? Debe ser Entonces, en el Fernando WhatsApp, que no está. Fernando no está. he puesto el enlace en el WhatsApp para los que faltan. Le tendrías que llamar. ¿Qué más falta? ¿Verdad? ¿Quién falta? No, pero como está en el WhatsApp lo pueden llenar mañana o más tarde, ¿no? Sí, me imagino, pero si lo hacen, ya, mejor. Ok, César, entonces ahora es tu turno. Gracias, profesora. A ver, mientras tú compartes, ahí voy a tomar algo caliente porque mi aparato fundador no da más. Oye, ya está, ¿no? Estás compartiendo, César, ya. Sí, profesora. El título de mi trabajo, mi tesis es Mejoramiento de la calidad de energía eléctrica de la empresa Superera Andawasi, ubicada en Sayán. En la línea de investigación es el servicio eléctrico. Comenzamos acá con el planteamiento del problema, descripción de la realidad problemática, donde aborco básicamente cuáles son los problemas en temas eléctricos que afrontan las industrias, ¿no? Y a qué equipos, por ejemplo, afectan esos parámetros eléctricos, ¿no? Y después abordo básicamente lo que son las variables y las dimensiones, ¿no? En la parte de la... ¿Trabajas con un árbol de problemas, diagrama Ishikawa, de Pareto? Sí, el árbol de problemas, profesora. Ok. Sí, de acuerdo a eso he identificado cuál es el problema en general, cuáles son las causas, cuáles son los efectos, entonces acá Claro. los he descrito, ¿no? Y allí debe estar clara la solución al problema, ¿no? Porque
tú tienes un problema, aquí se identifica un problema, las causas, consecuencias, pero tienes que decir cómo resuelves ese problema. Y esa es tu propuesta. Sobre eso versa tu tesis. Claro, profesor. Ujú. Las desviaciones, los costos, sobrecalentamientos, cortes, etcétera. El envejecimiento del aislamiento, entonces. Y después acá, en el problema general, tengo de qué manera la calidad de energía eléctrica contribuye en la mejora de la eficiencia energética de la empresa azucarera Andahuasi. Y en los específicos, aquí está mi tablita, mi cuadro, donde la variable independiente es calidad de energía eléctrica y la dependiente es la eficiencia energética. Acá hago un cruce de cada uno de ellos, tanto de cada una de las dimensiones de la independiente con las dimensiones de la dependiente. Igual acá en los problemas específicos, hago, por ejemplo, la dimensión de la independiente, estoy trabajando con cada una de las dimensiones de la dependiente. ¿De qué manera, como me indicó el profesor? Y los objetivos básicamente es proponer e implementar estrategias. Se desprenden del problema, ¿no? Sí, calidad y eficiencia energética. Pero, claro, ahí solamente es eso. Pero en los objetivos específicos si tomas en cuenta las dimensiones de Y, ¿no? Sí, aquí solamente está. modificas en cada uno X sub 1 y cruzas con las dimensiones de Y. Sí, profesor. Tensión, frecuencia, distorsión y factor con cada una de las dimensiones de Y. Luego acá tengo la justificación del trabajo y las delimitaciones. ¿En la justificación qué aspectos has considerado, César? En la justificación, básicamente estoy hablando de la calidad de la energía eléctrica, ¿no? Que es un factor crítico durante la operación, ¿no? Pero recuerda que en la justificación hay una ruta, que es justificación teórica científica. ¿Qué más tiene? Está en la estructura del proyecto. Sí, profesor, así acá lo acabo de ver en el trabajo de mi compañero. Esa parte lo voy a mejorar. La justificación teórica se justifica porque estás recurriendo a teorías, que es el fundamento básico, la estructura o estructural de la investigación. Sin teorías no hay investigación, porque ellas describen, explican y predicen. Esa es la condición de una teoría. Y por tanto ustedes están aplicando teorías, porque están analizando las variables, las dimensiones a la luz de las teorías. Eso. Luego igualmente la metodología es sumamente importante, como la metodología general, la metodología específicas. Luego tenemos la justificación, ¿qué más hay? Empírica. Y tú vas abordando otro tipo de justificaciones, ¿no? Conforme tú consideras en tu objeto de estudio. Continúa, por favor. Ya. Delimitantes de la investigación. Tengo acá teórico, temporal y espacial. En teórico, estas serían las de delimitación. Claro, eso que tú vas a decir, ¿no? Para la variable independiente y sus dimensiones, se aplican tales teorías, considerando tales criterios. Para la variable dependiente y las dimensiones, tales y tales, ¿no? Eso, delimitar sería pues, qué teoría vas a utilizar o cuántas para analizar y cómo estás aplicando, ¿no? Y estás aplicando la IEEE para hacer el análisis como corresponde a las ingenierías. Y la dimensión espacial, como hemos dicho, capturas Google Maps o Google Earth para ubicar el espacio. Pero ahí tienes otra delimitación que es importante, la temporal, que es de dos tipos, longitudinal, transversal. Transversal, un periodo de tiempo, longitudinal, pasado, presente y futuro. Sí, en el temporal está comprendido en ese tiempo 2024-2025, 24 que empecé. Y también tendría la delimitación espacial. Espacial ubicado, lugar sería básicamente en la empresa azucarera Andahuasi, ubicada en la provincia de Huaura, región Lima. Y bueno, en el marco teórico, esa parte sí lo he modificado, como usted me ha indicado, ¿no? Tenemos antecedentes nacionales, internacionales. Entonces, de acuerdo a este formato, están los objetivos, la metodología, resultados, ¿no? Para cada uno de los de las tesis que he encontrado. Y también tengo las internacionales, ¿no? Según la tesis, de acuerdo a la tesis, de tal titulada, ¿no? Objetivo. Pero igual aquí, César, hay una estructura. Si es un artículo, consideramos los objetivos, la metodología, resultados más importantes y conclusiones más importantes. Si es tesis, la hipótesis y lo demás continúa igual. Ah, ya. Le agrego entonces hipótesis. Acá sí, si es tesis. Antecedentes. Si es tesis, porque si es artículo, no plantea hipótesis, solamente objetivos. Agregar hipótesis. Básicamente la mayoría son tesis. Acá tengo 2 artículos. Solamente encontré 2 artículos. Pero considera esa ruta, ¿no? Sí.
qué objetivo plantea, qué metodología, porque esa te puede servir, la puedes seguir. Y luego, resultados más importantes, conclusiones más importantes, porque con esas puedes hacer el debate o la discusión de los resultados. Sí, profesora. Estos dos artículos sí tendrían el formato, ¿no? Objetivo, metodología y los resultados, algunos resultados. Conclusiones también. Ah, conclusiones. Ya. En las bases teóricas, acá tengo por ejemplo, la calidad de la energía eléctrica, de las variables y dimensiones, ¿no? Como usted lo ha indicado. Tensión. Tienes que analizar cada uno y utilizar teorías y citas aquí, ¿no? Sí, acá está Con la citado en IEEE. igual tensión, ¿no? Que sería una de mis dimensiones de la variable dependiente, con su cita. Frecuencia igual con su cita, distorsión armónica acá con su cita. Bueno, estos dos, bueno, factor eficiencia me faltaría agregarle la cita. Y consumo energético igual. Sí, ahí hay que usar menos viñetas. ¿Saben lo que son las viñetas, verdad? Todos los recursos que utilizamos, Ajá. el check, todos los recursos que se utilizan para referirse a algo, ¿no? Puntualizar algo. Eso se evita en el marco, Ah, lo quito, profesora. en las bases teóricas, sí. Ah, ya. Y recuerda que tienes que hacer tú un preámbulo porque en la investigación eres tú el empoderado, tú eres el investigador, por tanto, tú eres un especialista en el tema, tú eres un experto en el tema, por tanto, tienes mucho que decir sobre la variable o sobre la dimensión. Entonces, el preámbulo es sumamente importante, lo que digas en el preámbulo. Y luego viene la cita de la teoría y viene el análisis de la cita. Vas modificando las citas y incorporando las citas, diversificando las citas, es decir, utilizando todas las citas, porque eso muestra tu dominio del marco teórico, de la teoría, así como de las normas, de la IEEE, de la IEEE, ¿no? Sí, profesora. Y después, bueno, me estaría faltando... Tienes que avanzar con eso, César, veo que no está tan bien desarrollado eso, ¿bien? Sí, el marco conceptual es lo mismo, la ruta es la misma, porque el marco conceptual de qué va a ser, de tus variables y tus dimensiones. La definición conceptual de qué va a ser, de tus variables y tus dimensiones. Por tanto, repite la estructura. ¿Quién te da la estructura? ¿Qué elemento te proporciona la estructura? Es el diagrama de variables y de dimensiones. Ese diagrama en el que estás cruzando para formular el problema, ese te da la ruta. Porque te dice, esta es la variable, x sub 1, este es x sub 2, x sub 3, x sub 4. ¿Qué tengo que hacer? A analizar a partir de un marco conceptual. ¿Qué debo hacer? Definir a partir de una teoría. Entonces, se repite la ruta, pero con distinto tratamiento. No lo estoy abordando de la misma manera. Entonces, la que te da el diagrama. Porque con eso has analizado, a su vez, por la primera parte, ¿no? Que es bases teóricas. Marco conceptual igual, porque hay un ejemplo que sería bueno que te guíes. Hay un ejemplo sobre esto, marco conceptual y definición de términos básicos, que lo tienes en el WhatsApp. Todos los materiales que he considerado son importantes para usted, lo he compartido a través del WhatsApp. Igual que las teorías, ¿no? Les he enviado los links. Bien, es cierto, no había un sistema de gestión ambiental, pero no he dejado de enviar información. Sí, profesora, lo voy a revisar esa parte. A ver, ¿qué más tienes? Básicamente hasta ahí es mi avance, profesora. Ok. Internacionales, nacionales, regionales. ¿Te lo puede mostrar eso? Sí, a ver. Aquí también en esta parte estaba avanzando el tema de la metodología, ya de los, o sea, la parte teórica, ¿no? De todos los métodos que estoy utilizando. Son 8 métodos para la primera variable. Y acá tengo lo que es la metodología máxima. Bueno, acá ya lo colocó de la fórmula, todas mis metodologías. Y lo que sí he avanzado es este tema de los antecedentes de la fiesta. Aquí está. En los antecedentes internacionales sí he encontrado, en este caso, a ver, sí, en los antecedentes internacionales he encontrado con temas referente a la generación eólica. En este caso, Díaz y Solares en 2020 desarrollaron un modelo de evaluación del potencial eólico para puertos, ¿no? Porque mi tema está enfocado en la generación eólica, como recurso en este caso de esta región, de esa zona de Huacho, aplicado, ¿no? a lo que son puertos, ¿no? Como tan cerca, ¿no? el espacio donde se puede generar esta energía relacionada con el puerto. Entonces viene esta idea, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí dice
ya utilizan ya lo que es la distribución de Weibull. En su estudio en Portugal demostró que la integración de parques eólicos onshore puede cubrir hasta un 30% de la demanda energética de puertos medianos, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo estoy proponiendo abastecer con esta energía la mitad, ¿no? O sea, me ha dicho la siguiente etapa del puerto de Chancay. Este trabajo sustenta la habilidad técnica de proyectos eólicos portuarios en zonas con vientos medios anuales superiores a 6,5. En mi caso, yo tengo un promedio de 7,5. ¿Otra vez ha bajado el volumen del audio? Sí, sí, esto... ¿Me escucha, doctora? ¿Sí? ¿Sí me escucha? Ahora sí. Sí, como le decía, en este caso, este antecedente relaciona ya sea el estudio, en las variables ya sea de velocidad, en los porcentajes que puede atender esta energía eólica a un puerto, ¿no? Acá también tengo en Kumar analizar un método de predicción eólica para puertos comparando modelos de ARIMA de redes neuronales, en este caso, bueno, más detallado, ¿no? su estudio de ellos. Propusieron un sistema híbrido que reduce el error de pronóstico a menos del 5%, crítico para la gestión de microredes e instalaciones de portuarios con alta viabilidad de demanda, ¿no? Mayormente por la parte electrónica, ¿no? Pero sí, esto está volviendo y está relacionado pues, a lo del puerto. Acá me falta agregar un poco más de texto relacionado a esto. Linio evaluaron la rentabilidad de parques eólicos onshore para puertos en China. Encontraron que instalaciones de 20, 50, en este caso la instalación que yo propongo es algo de 130 megawatts, es el triple de este estudio. Alcanzan un costo nivelado de energía. También acá ya estudian, ¿no?, la parte económica, como también yo también estoy proponiendo en las dimensiones, estudiar también esta parte económica, ¿no? Aquí también de acuerdo a estudiado, también hago un comparativo, ¿no?, al final, con estos costos nivelados de energía. Su modelo incluyó análisis de sensibilidad para la turbina de 3-4 MW relevante para puertos con demandas entre 10 a 50 GW. González y Payán, acá también identificaron que la intermitencia eólica de puertos puede mitigarse como sistemas de almacenamiento con batería. Bueno, acá están ya utilizando batería, ¿no? En mi caso no he propuesto utilizar batería, pero podría también implementarlo, ¿no? Pero sería un poquito más tedioso, ¿no? Realizar otro objetivo más. Sánchez Martínez optimizaron el diseño de parques para el puerto de Valencia, demostraron que 15 turbinas de 4.2 megawatts satisfacen el 65% de la demanda anual. Bueno, en este caso, según su análisis, ¿no?, casi ya más de la mitad, ¿no? Dime, ¿y por qué, Jonathan, y por qué estos antecedentes no consideras la metodología, no consideras los resultados más importantes y las conclusiones más importantes? Sí, doctora, justo en eso estaba detallando, pero primero estaba comenzando con esta parte resumida, ¿no? Para poder entender. Pero ya en el proyecto tú ya tienes con todo, sí, ¿no? Sí, lo tengo también. Pero yo porque yo ya vi. Lo tengo también las citas con su do y todo eso para poder leerlo con más detalle. Claro. Un párrafo está dedicado al autor, al análisis de los datos, vamos a decir, del autor, ¿no? Apellido e inicial del nombre. Y si está en inglés, y de comercial, y si no, y de español, y nomás, ¿no? Y Y. Flores, y te falta inicial del nombre, 2020, y allí consideramos los objetivos, si es artículo, las hipótesis, si es tesis. Luego un párrafo sobre metodología, otro párrafo sobre resultados más importantes, y otro párrafo sobre conclusiones importantes, así, ¿no? O sea, esa es la ruta que le estamos dando. Sí, doctora, sí son algo de 5 párrafos que hay que... Sí. Aquí también en antecedentes nacionales, tengo también sobre Villanueva, midieron el recurso eólico en el Callao, usando SODAR, ¿no? SODAR es un sistema de análisis de la velocidad del viento a largas alturas, ¿no? Mediante uso de sensores de sonido. Claro, considerando la altitud. Sí, identificando velocidad de tal, ¿no? Entonces, velocidad y altitud. Sí, yo también en el proyecto también podría utilizar esto si fuera una parte... Sí, también, la metodología podrías utilizar. Sí, SODAR como experimental, pero está viendo su costo, ¿no? Entonces, bueno, está viendo de que sí, esto realmente es muy importante este equipo para cuando se realiza estos grandes proyectos, ¿no? Y he visto también que el Instituto IPG, el Instituto Geofísico del Perú,
Ujú. También tiene un equipo tipo solar que detecta las precipitaciones, todo eso está también. Estoy viendo eso y es muy importante este equipo, ¿no? Si se quiere hacer de una manera experimental. Claro. También tengo acá en Gómez Paredes, validaron que el método de potencia empírica es óptimo para estimar los parámetros de Tú me vuelo. estás presentando solo el resumen, ¿verdad? Sí, En tu sí, sí, proyecto está todo ampliado. sí, Ujú. con un error del 2.1 frente a mediciones in situ, ¿no? Bueno, acá estos parámetros de vuelo, doctor, cuando dice un error 2.1, acá sí, también en mi estudio hago análisis porque estos errores en sí son tres tipos, con el chi cuadrado, con el error relativo y hay otro error donde puedo analizar y puedo obtener opciones, ¿no? De una mejor manera acá para ver esto, qué método, ¿no? Me tiene menor error, porque yo voy a trabajar con el que tiene menor error. Y aquí también en Silvio Mendoza simularon en Homer en este programa un sistema híbrido eólico solar para Chancay en este caso también, mostrando que la integración de las baterías de iodo litio reduce un costo del 20% comparado con los generadores diésel, ¿no? En este caso, bueno, yo solamente estoy utilizando eólico, no solar, pero también se ha hecho en ese análisis. Rojas y Díaz analizaron la curva de duración del viento en Matarani y determinaron que solo el 15% de las horas anuales tienen velocidades inferiores a 4, lo que permite generar una generación constante. En este caso, para que la turbina se pueda mover, tiene que tener mínimo una velocidad de 3 metros por segundo, según la teoría también, ¿no? En este caso, en este estudio, con 4, si se puede decir que al 100%, de todas maneras se va a mover la aspa, ¿no? La turbina. En mi caso también analizo con errores estadísticos que la velocidad va a ser mayor a 3 como mínimo, ¿no? Para que se pueda mover, porque si no, no se mueve las aspas. Torres y Ruiz modelaron el impacto de turbina de 3.6 megawatts en Tumbes, destacando que la intermitencia se reduce con almacenamiento equivalente. Bueno, en mi caso no voy a utilizarlo, pero hay un estudio que ya han utilizado las baterías, ¿no? En antecedentes regionales también tengo Araujo y Benítez, mapearon el potencial eólico de San Juan de Marcona con el WAX, ¿no? Identificando 3 zonas con densidad de potencia superior a 500 watts por metro cuadrado. En este caso, cuando ya hablamos ya de densidad de potencias a 500 watts por metro cuadrado, pues se puede decir es un valor ideal, ¿no? Porque es uno de los más altos, se puede decir. Y justamente uno de los más óptimos también. Y justamente tiene más sentido porque todas las grandes plantas eólicas están allí en Ica, ¿no? Y recomendaron turbinas de eje vertical por limitaciones de terreno, ¿no? Pero mayormente son... Tu propuesta también es de modelamiento, ¿no? Es un modelado que tú haces matemático. Sí, doctora, sí. Claro, porque si tú ves los costos son millonarios, ¿no? Sí, eso. Y la implementación sería casi imposible. Sí. Pero... Y todo esto es del Perú, ¿no? Porque el Perú también tiene muchos parques eólicos. Sí, en este caso, aquí son ya antecedentes regionales, ¿no? Del Perú. En Ica, Quispisoto, acá... Porque recuerda que solamente hay antecedentes internacionales y nacionales. Esto consideraría entre los nacionales. Ah, ya, entonces aquí lo voy a considerar como nacionales. Sí, es correcto. Aquí en Quispisoto calcularon, bueno, acá ya pasan la parte económica, el BAN, de 18.7 millones para un parque eólico de 30 megawatts en Talara, ¿no? Y con un periodo de retorno de 8 años considerando incentivos fiscales. Bueno, acá utilizan incentivos fiscales, pero actualmente estos incentivos ya no hay, los únicos incentivos actualmente es el canon eólico que existe, que también se utiliza en el flujo económico para realizar este ban, ¿no? Porque ese canon es una ayuda a esa parte donde se está realizando el proyecto. En Talara. Sí, pero claro. En 2020, bueno, acá ha tomado incentivos, ¿no? Pero yo que sepa, no hay ahorita ya. Procedente del canon, petrolero. Aquí en Vega y Palacios asociaron la estacionalidad del viento en Salaberry, la libertad, con el fenómeno del niño, proponiendo ajustar el factor K de huevo durante eventos extremos. Acá este estudio sí también es interesante porque este factor K es la forma que tiene la distribución de esta velocidad del viento, ¿no? Y está asociado con el diseño de que tiene que tener estas aspas, estas turbinas, ¿no? Para poder enfrentar, por ejemplo,
un fenómeno del niño, porque si no esto se viene abajo, ¿no? Estas turbinas con todo esta velocidad de viento que trae un fenómeno del niño, ¿no? En este caso sí analizo esto en los trabajos también, ya sea el factor K y C para la distribución de la velocidad del viento. Juan y López demostraron que la energía eólica en Piura podría reducir 12.500 toneladas de CO2 anuales. Bueno, aquí me imagino que son toneladas de CO2 equivalentes anuales en puertos, equivalentes al 18% de sus emisiones, ¿no? Aquí sí me falta calcular en mi trabajo, no sé cuánto porcentaje de toneladas de CO2 voy a reducir referente a lo que es el Claro, puerto. porque ese va a ser tu aporte, ¿no? Y tu reto es mayor porque estás comparando con investigaciones que tienen mucho presupuesto y que tienen grandes logros. Sí. En este caso, bueno, actualmente no sé cuánto toneladas de CO2 está produciendo este puerto. Tengo ahí que analizar este porcentaje de lo que se va a reducir, ¿no? Salazar y Campos evaluaron la complementariedad eólica solar en Arequipa, concluyendo que sistemas híbridos mejoran la confiabilidad energética en puertos en un 30%. En este caso, bueno, como mi trabajo es netamente eólico, también se podría dar el caso donde implemente una parte solar. El red estructural está 34 soles, pero hay red arquitectura también que está 49. Son los dos únicos redes que encuentras. Considero que no se podría colocar, ¿no? Porque no hay espacio, es una limitante del proyecto. El Revit estructural está a 34 soles, sí, pero hay Revit arquitectural también, que está sí, específicamente 49 está. Son los dos únicos Revit que encuentras. Se podría decir regional, que como dice lo voy a agregar en nacionales, porque sí es local, no es del propio punto. Claro. En esa evaluación que estoy realizando, ya ha existido ya una evaluación técnica de la empresa Wind Perú SAC, ¿no? Denominado Parque Eólico Huacho Sur. Justamente tenía una concesión temporal para desarrollar estudios de factibilidad. La han estado desarrollando sus estudios de factibilidad, ¿no? Como temporal. Y ellos han analizado que en esa zona tienen, según sus cálculos de ellos, tienen una capacidad a instalar estimada de 168 megawatts. Está ubicado aquí en Huacho, en Huaura. Bueno, tenía un plazo de 22 meses, ¿no? ¿Crees tú que me podría mostrar el marco teórico? Porque recuerda que el doctor pidió hablar conmigo, entonces de repente terminamos un poquito antes. ¿Te parece? Sí, doctora. Sí, y bueno, ese es el estudio donde se ha realizado y acá hago una comparación también, ¿no? En mi caso son 130 megawatts que tengo como resultado yo en ese estudio. Ahorita de Libre Ingen no creo, será mañana ya porque ya me fui de la tienda. Estaré mañana atendiendo de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Lo puedes recoger ahí. O ya sería el lunes, pues. O para el lunes. Lo recoges en la tienda. El ambiental que puede ocasionar el tráfico portuario, ¿no? Principalmente las emisiones, el ruido y las vibraciones, ¿no? Que realizan estos trabajos. Aquí estoy definiendo ya cuánto de potencia requiero, ¿no? Para poder alimentar con todos estos equipos que se tienen, ¿no? Sí, eso, doctora, avanzado, y también la parte ya del marco teórico ya lo he completado ya. Toda la teoría. ¿El marco teórico también completaste? Sí, aquí. A ver. Acá la tengo como teoría de B, ecuaciones de continuidad para ver las velocidades, las áreas de velocidad del aire. Sí, entra ya el diseño de la turbina, ¿no? Con el objetivo 2. De viento, las aplicaciones estadísticas, que es para la densidad, altitud, velocidad tienes que ver. Sí. Los tratamientos estadísticos que utilizo ya para la metodología aquí, la distribución de probabilidades, la forma de distribución que voy a trabajar va a ser una continua, no una discreta. La fórmula de densidad de probabilidad para ya el potencial, las características matemáticas, la función de distribución acumulativa o función de Weibull, también para analizar esto. Haces un preámbulo y también tienes algunas citas de teoría, claro, cuando lo tuyo tiene que hacer mucho con fórmulas de estadística, sí, con métodos, sí, pero con ecuaciones, pero de todas formas sería útil que tú tengas un preámbulo respecto a eso, tu análisis y tú aquello que avisoras a partir de tu know-how background y también cuál es tu aporte o qué opinas respecto de aquello que se aplica en lo que actualmente está en funcionamiento. Sí, doctora, hay algunos comentarios en cada punto.
Aquí también ha avanzado el tema de los métodos, la metodología que utilizo. Bueno, en este caso le puedo soplar en el marco teórico, pero creo que le voy a pasar a la descripción de la metodología, o no. Sí, en la justificación metodológica señalas en general qué importancia tiene el método y qué método vas a aplicar aquí, ya vas desarrollando el método, ¿no? Pues es un análisis más... es algo más claro, más desarrollado, claro, más explícito, más desarrollado. Ya, sí, porque acá en este marco sí estoy describiendo todo lo que es la metodología que utilizo. Estas son metodologías estadísticas también, de momento, metodología de máxima similitud, método empírico de Ising, el método empírico de Houston, densidad de potencia, método gráfico, método mínimos cuadrados. Bueno, la fórmula ya lo he colocado acá, me falta aquí colocarle la parte teórica, porque estaba avanzando, y de ahí ya paso ya a lo que es el diseño ya de la turbina, ¿no? Teniendo en cuenta lo que es la atmósfera estándar, porque esta atmósfera tienen presiones, temperaturas, densidades, ¿no? A cierta altura que influyen en el diseño de la turbina, ya, en el objetivo 2. Las alturas, la potencia instalada, en efectiva, la potencia firme de lo que yo quiero obtener, ¿no? Y la potencia firme para la generación RE, que va de la mano, ¿no? Con el tema de la integración de esta energía al sistema eléctrico. Tiene que tener una potencia firme, los costos nivelados de electricidad ya para la parte económica, ahorro de emisiones de gases de contaminantes para el tercer objetivo. Aquí hago aquí agrego una tabla referenciada también a las emisiones específicas de gases contaminantes para distintos tipos de centrales, ¿no? En este caso hago una comparación, ¿no? La eólica, factores de emisiones o emisiones específicas, tipo de central, y de acuerdo a esto realizo también un cálculo aquí. En este caso, bueno, la eólica no contamina nada, ¿no? Pero si estamos hablando de una planta a gas natural que se comporta como eólica, el negativo, o sea, la reducción es esta cantidad, ¿no? de gramos por kilowatts hora. Entonces, esto también es un análisis por eso que en mi planteamiento del problema estaba realizando la evaluación de todas estas cargas de estas máquinas para ver cuánta potencia tengo y cuánta potencia voy a utilizar, ¿no? En ciertas horas del año, porque aquí lo voy a evaluar anualmente. Bueno, estos son términos técnicos referentes ya a la capacidad de los puertos, el puerto de Chancay, sus características técnicas, los componentes, también sus áreas tengo aquí. Y sí, la parte económica me falta un poquito agregar ahí, doctora. De ahí, en la parte textual, sí ya he corregido acá en lo que son los problemas específicos. Y aquí estaba avanzando en la presentación. Aquí en el lugar de estudio, la metodología, ¿no? Sí, aquí estaba también un poco avanzando. En el lugar de estudio estaba realizando también ese mapa que contenga a nivel global, ¿no? Nacional, regional, los puntos, la población con sus vértices, la altura donde se encuentra esta población de estos puntos, y bueno, eso sí me ha quedado acá la muestra, todo eso me falta. Porque la muestra va a ser el total de mi población. ¿Qué población tiene? En este caso, esta población yo lo estoy determinando por 4 vértices, doctora. Estas vértices generan una cierta área, ¿no? Y en esta área es donde se va a proyectar toda la instalación de estas turbinas. Porque también tengo un área mayor, pero no lo utilizo porque está detallado en lo que es limitantes, ¿no? En lo que es limitantes hay detalles que tengo una cierta limitación de área, porque no puedo utilizar eso por tal motivo, ¿no? Por ejemplo, tengo ahí quebradas, algo así, ¿no? O lagunas por ahí, entonces eso no puedo utilizar. Ahora, de esta área acotada de 4 vértices, yo también podría utilizar un estudio específico para una cierta pequeña área, ¿no? de este total, pero en mi caso estoy utilizando todo, ¿no? Porque igual en mis antecedentes locales, ellos también han utilizado toda esta área, ¿no? Esta área estos vértices está validada también por una fuente, ¿no? Una fuente del estudio de esa empresa que estaba realizando con factibilidad temporal.
estoy guiando también de esa documentación, porque yo tampoco no puedo meter esto en cualquier vértice, ¿no? No, de hecho no. Porque no tengo una justificante como respaldada, ¿no? Entonces, mediante un documento, estos vértices se encuentran en un documento, ¿no? Del Ministerio de Energía y Minas, Los ¿no? 4. Ha sido aprobado ya para su... 4 vértices. Sí, para su estudio de factibilidad temporal. De acuerdo. Y, bueno, entonces, ahí aquí me he quedado. ya está bien. Ya hay que seguir avanzando, ¿no? Porque de aquí a que terminemos el semestre ya queda poco. Entonces hay que